Hola, primera persona. Hola a todo el mundo. ¿Se me oye bien? Eso lo primero. ¿Me podéis decir si se me oye? Sí, bien. Yesker. Vale, estamos poquita gente, son las 18:33. Igual vamos a esperar unos minutillos y ver si yo me pongo más o menos nerviosa en estos minutillos, porque es la primera vez que hago un directo de cualquier cosa en mi vida de Instagram. Así que nada, pues igual no sé qué esperar. 1 minuto, 2. Vamos viendo cuánta gente se va sumando. Tampoco por a las que habéis sido puntuales no teneros ahí viéndome a mí, que mucho interés tampoco tiene, así si no os cuento cosas, ¿verdad? Un par de minutos. Bueno, si queréis, yo ya os he dicho que soy nueva en esto, pero si queréis podéis ir poniendo así abajo aquí alguna duda concreta que tengáis y yo creo que luego puedo subir y bajar y verla. Ya os digo de antemano que este es un tema bastante complejo, delitos de odio. Es complejo por muchos motivos y creo que así poco a poco voy a ir empezando. Sí, ¿no? Estamos 4, no es una multitud, pero bueno, como esto se queda luego grabado y así, pues luego más gente podrá verlo. Bueno, yo si tengo que titular esta intervención, ponerle un título a esta intervención,
para que quede muy claro también la complejidad del tema y los muchos matices y cuestiones que la cruzan y que la complican para entenderla, no solo a las personas que igual no saben o no son grandes conocedoras del derecho, sino también para las personas, las juristas, ¿no? Abogados, fiscales, es decir, es un tema que trae mucha cola y que ya vamos a ir viendo por qué. Pero si le pongo un titular, sería: el odio no es delito de odio, ¿vale? Eso para empezar. Me siento muy rara mirándome a mí misma mientras hablo, pero me tendré que acostumbrar, ¿verdad? Vale. El odio no es delito de odio, vale. Vamos a empezar igual por definir o por diferenciar, porque muchas veces nos confundimos porque no hay palabras, digamos, en la jerga común de diferenciar las cosas, ¿no? Y hablamos de odio punible o de delito o de denunciar y son palabras que a veces nos confunden. ¿Por qué? Porque delito es todo aquello que está penado por el Código Penal, ¿vale? Y lo punible, por así decirlo, o lo perseguible legalmente, puede ser desde el ámbito administrativo, desde las administraciones, que serían las sanciones, las multas. También puede ser perseguible desde el punto de vista laboral, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de delito punible, en realidad lo más correcto sería referirse únicamente a los delitos, a aquello que está previsto en el Código Penal y que acarrea una pena que puede ser, dependiendo de la gravedad del delito, pues hay delitos leves, lo que antes se conocía como faltas, y delitos graves, que son los delitos normales, delitos. Entonces, yo creo que es importante diferenciar y tener claro que hay cosas que, aunque sean perseguibles legalmente, no lo son con el Código Penal en la mano. No entra el derecho penal, no entran, digamos, los juzgados desde el punto de vista de que no vas a tener a un juez delante o vas a denunciar a alguien que va a tener a un juez delante que le va a imponer una pena de Código Penal, que se va a traducir una de dos en meses o años de pena privativa de libertad dependerá también, penas multa, que se llaman, que vienen a ser una cantidad de dinero que más o menos se pone dependiendo de la capacidad económica de la persona a la que se le condena y que se multiplica por una serie de días, la cual el Código Penal pues prevé. Ya veremos ahora cómo el artículo 510 del Código Penal, que digamos que es el que recoge mayormente lo que se considerarían delitos de odio, aunque ya veremos que hay otros delitos que están en otros apartados que hay en el Código Penal, los cuales son aplicables, y otro tipo de delitos que en principio, por ejemplo, un delito de lesiones, que no tendría por qué ser considerado obviamente un delito de odio, puede convertirse en un delito de odio al aplicársele esta agravante concreta. Las agravantes se encuentran en el artículo 22 del Código Penal y son conductas que se suman, digamos, a los hechos que se han dado, son conductas que se suman y que hacen que la pena aumente, ¿vale? En este caso vamos a hablar sobre todo del 22.4, que es el agravante, que dice así: cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a ideología, religión, creencias de la víctima, etnia, raza, nación a la que pertenezca, sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, enfermedad que padezca o su discapacidad, ¿vale? Si cualquier acto delictivo del Código Penal que se comete por estos motivos, se le podrá sumar esta agravante, que lo que hace es hacer que la pena se imponga en su mitad superior. Por ejemplo,
el artículo 510, del que vamos a hablar bastante, dice que la pena se impondrá, o sea, que la pena en todas las definiciones de cosas que se pueden hacer, que tú puedes entrar, que tú puedes delinquir en este sentido, que puedes entrar a cometer un acto del 510, estarán castigados con la pena de 1 a 4 años de prisión y con multa de 6 a 12 meses. O sea, que aquí vemos cómo hay no solo lleva aparejada la condena de prisión, sino que además lleva aparejada una multa, ¿no? Per se. Entonces, viendo que ya hemos distinguido un poco lo que son delitos de odio de lo que son conductas de odio que pueden ser perseguidas vía administrativa, incluso vía laboral también, si estamos hablando de derechos de los trabajadores o discriminación en el ámbito laboral, pues vamos a ver un poco de dónde vienen el origen, ¿no?, de estos delitos de odio, porque antes no estaban como tal en el Código Penal, tan solo estaba el agravante que os estaba diciendo, y vemos como en el ordenamiento jurídico del Estado español no hay un apartado concreto, un capítulo concreto en el que se hable de delitos de odio y en el que se justifique de alguna forma, jurídicamente hablando, ¿no?, el porqué de la necesidad de estos delitos en concreto, sino que, bueno, están un poco repartidos por el Código Penal, aunque muchas veces nos centramos en el 510 y siguientes, ¿no?, como vamos a ver. Pero todo esto tiene un origen que viene muy marcado por, bueno, viene muy marcado por la Unión Europea. También por una sentencia del Tribunal Constitucional en el 2007, donde se empezó a hablar de este tipo de conductas, pero sobre todo es por la decisión marco del Consejo de la Unión Europea en 2008/913/JAI del 28 de noviembre, ¿vale? En esta decisión marco, que es bastante genérica, como ha de ser, la tengo por aquí en algún lugar, como ha de ser, sí, aquí está, como ha de ser siempre también desde las instituciones europeas, ¿no?, porque luego son los estados los encargados de, digamos, coger esa normativa europea y trasladarla al ordenamiento jurídico interno de cada estado miembro, ¿no? Entonces la decisión marco es esta, son 4 hojas, que a mí me ha cabido en un folio tranquilamente, son 4 hojas y es, bueno, bastante genérica, y sobre todo en un primer momento fue orientada a discriminación y a delitos de odio, conductas, mejor dicho, de odio por tema de xenofobia, de raza, de origen étnico, y fue a posteriori cuando se sumaron también motivos de discriminación de las personas LGTBI, ¿no? Entonces, a raíz de esto, en el 2015, fue cuando se introdujo las modificaciones en el Código Penal, que ahora podemos hablar de ellas como este concepto que os he dicho poco y mal concretado, porque hay muchos huecos, muchos apartados que quedan a la casuística. ¿Por qué? Porque es algo bastante complejo. Vemos como, claro, un delito como bien he dicho, el odio no es delito per se. ¿Qué es entonces un delito de odio, no? Pues un delito de odio tiene que tener 2 elementos claros, ¿no?, que son que el acto en sí constituya una infracción penal y que esté prevista, por supuesto, en el Código Penal, y que sea producto de un prejuicio del autor a la víctima por pertenecer, o porque él crea que pertenece, o por su simpatía a un colectivo concreto que ha sido históricamente vulnerabilizado. ¿Cuáles son estos colectivos concretos que han sido históricamente vulnerabilizados? Por supuesto, toda la comunidad LGTBIQ+,
También todo lo que sea xenofobia, racismo, origen étnico, cultural. Y luego también vemos cómo hay muchas otras posibilidades, ¿no? La agorafobia, o sea, agorafobia, no, perdón, quería decir, no me ha salido ahora, la fobia al pobre, no me sale ahora la palabra, pero a vosotras seguro que sí. Bueno, esta o la fobia a las personas, el odio y rechazo a las personas mayores o enfermas, es decir, hay bastante, la lista puede ser larga. La lista en el 510, os lo voy a leer, 510 del Código Penal, que es un artículo muy largo que intenta ser muy conciso, pero que, según mi opinión, lo que consigue es un poco liarnos mucho la cabeza y no dejar las cosas claras, así, hablando en plata, para que me entendáis. Vemos que esta definición de estos grupos lo hace de esta manera, ¿no? Empieza: serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de entre 6 a 12 meses, esto es multiplicar por cada mes por 30 días, ¿vale? Quienes públicamente fomenten, promueven o inciten directa o indirectamente el odio, hostilidad, discriminación, violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos, y aquí empieza, racistas, antisemitas u otros referentes a ideología, religión, creencias, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza, nación, su origen nacional, su sexo, su orientación sexual, su identidad sexual, por razones de género, enfermedad y discapacidad. Ahí está. Hay que decir también que en un primer momento se metía solo orientación sexual y que fue a posteriori cuando se metió también el tema de identidad sexual. Es cierto que de alguna forma dentro de la orientación metían todo, les daba igual un poco la orientación y la identidad, pero ahora podemos decir que por lo menos está diferenciado y clasificado. Básicamente este artículo, si os lo leéis, que obviamente tenéis acceso a internet, os recomiendo el portal Noticias Jurídicas porque está muy apañado. Veréis que son muchísimas las conductas que pueden resultar delictivas. ¿Qué pasa? Que es tal la definición que luego muchas veces... Claro, ¿qué es promover y fomentar o incitar directa o indirectamente el odio o la hostilidad? Pues pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas. Al final, ¿en qué lo han, digamos, lo podemos entender como muchas cosas? Y será la casuística y serán los jueces los que determinarán o van determinando cómo algunas cosas son consideradas y otras pues no tanto. Por ejemplo, un ejemplo que he encontrado que era de una sentencia del Tribunal Supremo, que si lo voy a encontrar os lo digo, aquí está, que de hecho es de un juzgado de lo penal de aquí de Pamplona. Habla de un caso en el que condenan a la persona por subir a Facebook un vídeo en el que con un muñequito aparentemente vestido como judío ortodoxo pues grita en inglés kill the Jewish y le clava cuchillos y aparte saca como fotos de niños muertos y así. Entonces esta conducta se entendió que sí que era promoción del odio y además agravado porque vemos como en el artículo 510 vemos que las conductas que además se hacen por internet, es decir, a través de las redes sociales o páginas web, se ven agravadas también y la condena se pone también en su mitad superior porque se entiende que no es algo que simplemente, digamos, te ha sobrevenido y te has vuelto muy loco y has expresado abiertamente tu odio visceral a una comunidad
concreta, sino que lo has hecho con premeditación y con la intención de que tu opinión y tu incitación llegue a cuantas más personas mejor. Pero vamos a seguir. En el artículo 510 vemos cómo habla de publicar actitudes que promuevan, fomenten o inciten, quienes reproduzcan, quienes elaboren y quienes posean con la finalidad de distribuir el acceso y dar acceso a terceras personas de material que asimismo promuevan, fomenten indirectamente o directamente el odio y la discriminación, también eso es punible, de 1 a 4 años y con 6 a 12 meses de pena multa. También quienes públicamente nieguen, trivialicen o justifican o enaltezcan delitos de lesa humanidad, como el genocidio, como los campos de concentración, la esterilización forzosa, ese tipo de cosas, pues también serán castigados con la misma multa. Luego hay, digamos, un tipo, digamos, algo más leve, que es que ya no se pena de 1 a 4 años, sino de 6 meses a 2 años. Y aquí hablaríamos ya de la dignidad de personas concretas, ¿no? Sería quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio, descrédito de alguno de los grupos a los que se refiere el apartado anterior o a una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia o su simpatía, o que la persona que comete el acto punible pues crea que esa persona pertenece a cualquiera de estos grupos, ¿no? Y es lesionar la dignidad de las personas que entrañe humillación, menosprecio o descrédito. Y continúa. Quienes enaltezcan, justifiquen por cualquier medio, expresión pública, también contra una persona, difusión de los delitos, quienes enaltezcan, justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión de delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, serán castigadas con pena de 1 a 4 años de prisión y de 6 a 12 meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra determinados grupos. Y una cuando lee esto, ¿verdad?, no puede dejar de pensar en determinados grupos políticos, que no voy a hacer ni nombrarlos, aunque podría hacerlos, porque todos sabemos que me refiero a Vox, ¿verdad? Se pregunta cómo es posible, ¿verdad?, la existencia de determinados grupos políticos que promueven abiertamente este tipo de odios y de discriminaciones hacia colectivos concretos por razón de su orientación sexual o identidad sexual, o por motivo de su origen cultural, racial, étnico, o etc, etc. Pero, bueno, bienvenidos al mundo de la legalidad, donde todo es mucho más complicado de lo que parece, y además jugamos con la transversalidad política de intereses varios, en los cuales tampoco voy a entrar a analizar porque no soy analítica política, más que cuando estoy entre colegas, ¿no? Y no voy a entrar ahí, pero no deja de llamar la atención. Yo recuerdo perfectamente en Arrotu vinieron una cuadrilla de chavalas de la universidad a pedirme que les diera material sobre derecho LGTBI, y una de ellas se llevaba la mano a la cabeza y me pedía por favor que le explicara por qué Vox no había sido ilegalizado, ya que entra de lleno en el artículo 510 del Código Penal. Pues no tengo respuesta. So sorry, así es la vida. Luego también es interesante ver que cuando todo esto lo realiza una persona
bien un funcionario público o una persona a título en su trabajo a título individual, está también la posibilidad de pedir la pena de inhabilitación especial para la profesión, sobre todo en oficios educativos, docentes, deportivos, de tiempo libre, y esta puede ser de entre 3 y 10 años de inhabilitación especial, a la que se le sumará la pena privativa de libertad en todo caso, si así la estima el juez. Una persona jurídica, este caso sería, por ejemplo, voy a volver al ejemplo anterior, un partido político, también puede ser responsable de la comisión de delitos, desde que se modificó también el Código Penal hace ya unos años, donde antes quienes cometíamos los delitos éramos las personas físicas, pero hubo un cambio y se decidió que las personas jurídicas también podían cometer delitos. Entonces, el artículo 510 bis hace referencia a esto. Y antes de seguir, voy a hacer una diferenciación también entre el tema de la discriminación, ¿no? Porque la discriminación, por motivos de los que estamos hablando, puede ser también entendida como una actividad, ¿me sale decir? No, actividad no es una buena palabra para esto. Algo que tú realizas en función de una serie de prejuicios que tú tienes, y entonces discriminas a X persona por lo que sea y le niegas determinado servicio o prestación solamente en función de sus características personales y no en función de que no cumple los requisitos X concretos para llegar a tu prestación, servicio o trabajo. Y cuando esto ocurre, esto, por ejemplo, no es delito. Delito penal, perseguido por el Código Penal, no lo es. Sí puede ser perseguible desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista laboral. Y también aquí hay que diferenciar, porque si estamos negándole un servicio público, entonces sí es delito, ¿vale? Eso estaría en el artículo 511, que sería la denegación discriminatoria de prestaciones o servicios públicos, y en el ámbito empresarial estaríamos hablando del 512, ¿vale? Y es que esto es complejo, lo digo por eso, porque, por ejemplo, yo quiero entrar en un bar y como soy lesbiana, no me deja el tío, me ha visto con mi novia afuera dándome cariño y no me dejan entrar. ¿Esto sería delito? Pues probablemente sí lo sería, porque si no justifica, es decir, tú cuando entras a un bar y te dicen no, reservado el derecho de admisión, y tú crees que no te dejan entrar porque tu pareja es negra o por lo que sea, tienes derecho, es decir, no basta con que haya un cartel que diga reservado el derecho de admisión, es necesario que te expliquen, no, es que es un lugar de etiqueta y tú vienes en chándal, o es un lugar, una fiesta para mayores de 50 años y tú aparentemente tienes 20, ¿no? Te lo tienen que especificar, aclarar, concretar, y tienen que ser hechos objetivos. Si no, es perseguible. El 512 lo dice así: los que en el ejercicio de las actividades profesionales o empresariales denegaran a una persona una prestación a la que tenga derecho y se la deniegan por razón ideológica, religión, creencias, pertenencia a etnia, raza, nación, sexo, orientación sexual, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o comercio, e inhabilitación especial para profesión o oficio educativo, docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de 1 a 4 años. ¿Vale? La discriminación en el ámbito laboral es perseguible desde el punto de vista laboral y es denunciable ante las autoridades laborales, pero solo será delito cuando una vez, digamos, a mí me discriminan en mi ámbito laboral por la razón X que sea, porque puede haber más de una razón para discriminarme, ¿no? Lo que se conoce como discriminación múltiple. Y yo esto lo llevo a las autoridades laborales y el empleador decide, una vez finalizado este primer proceso laboral, decide no hacer caso y decide mantener la situación de discriminación laboral. Entonces, en ese caso sí que estaríamos ya ante un delito
en el ámbito laboral por motivos de discriminación. Pero primero ha tenido que pasar se ha tenido que demostrar la discriminación en el ámbito laboral, y el empresario o empresaria ha tenido que no negar los hechos, sino no asumir la decisión de la autoridad competente y mantener la discriminación, y entonces sí que estaríamos hablando de un delito. No sé si me estáis diciendo cosas. ¿Me estáis diciendo cosas? Yo creo que no, ¿no? Todavía no hay preguntas. Vale. Vemos como también el artículo 515.4 vale, me dice que la batería no me va, así que igual voy a hacer esto, como chupa batería en directo. A ver, cómo me das ingenio, porque pensaba que me iba a durar. Venga, ahí estamos. Ahí estamos, vale. ¿Y yo qué estaba diciendo? Bueno, que el 515 también persigue el delito de asociación ilícita para cometer delitos discriminatorios. Esto es una gente que se junta con la voluntad de generar conductas discriminatorias, ¿no? Los delitos de genocidio y lesa humanidad obviamente son delitos de odio, y hay otros tipos penales, como pueden ser las injurias, que las injurias son los delitos que tienen que ver son delitos de honor, que se llaman, es decir, los insultos, humillaciones, desprecios en ese sentido pueden ser un delito de odio, porque si es en función de tu condición, de tus características personales, pues se le aplicará el agravante 22.4 de delito de odio, y entonces se convertirá en un delito de odio. ¿Qué hace también que algo sea un delito de odio? Pues la elección de la víctima, ¿no? Es decir, un delito de odio también es una de las cosas que lo convierte en delito de odio, es que la persona que agrede, la persona que lleva a cabo la conducta delictiva, no elige a su víctima porque le cae mal, o no elige a su víctima porque ha tenido conflictos con ella en clase o en el trabajo o en el barrio. Elige a su víctima normalmente sin conocerla, aunque puede que la conozca, pero la elige por su condición. Es decir, no hay otro motivo, sino que es sus características personales son las que hacen que... Hola, sí. Es que ahora me dice que está lleno el teléfono. ¿Qué digo yo? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Vale. ¿Saben? Me apetece aclarar este punto entre la diferencia entre la discriminación y la intolerancia, y el tema de los prejuicios y de la discriminación, porque todo esto va construyendo, digamos, señales. Tú cuando denuncias una agresión por tu condición o tu identidad sexual o tu orientación sexual o cualquiera de las cosas que hemos visto, que no voy a estar todo el rato repitiéndolas, ¿verdad? Tú lo denuncias y normalmente se va a investigar mucho si es un delito de odio o no, porque va a haber muchas cosas que lo van a... que digamos que se parte de una base en la que se entiende que no lo es, y vas a tener que ir justificando de alguna forma a través de la prueba cómo esa persona realmente sí ha hecho lo que ha hecho por tu condición y por tus características personales, ¿vale? Hay muchos factores, y esto es importante también que cuando os pasa cualquier cosa con la persona letrada a la que acudáis para que os lleve el caso, es importante que desde el principio se tenga claro que
que estamos ante un delito de odio, ¿no? Porque vemos cómo es que me están escribiendo, perdón, y lo acabo de leer y me han liado. Vemos que hay muchos factores que serán de detalle, de prueba, de tenerlos que ir casi desengranando uno a uno, y que es importante, sobre todo desde el principio aquí, de que se inicia un procedimiento y una denuncia, tenerlo claro. Me ha tocado ver agresiones que claramente eran por la condición sexual o la orientación o la identidad de la persona agredida, y cómo no ha quedado claro desde el inicio del procedimiento que esto era el tema real del que se estaba tratando, ¿no? De que no es simplemente una agresión porque estaba borracho y me han venido unas y me han pegado, no, sino que tiene que ver con mi condición personal. Es importante desde el principio remarcarlo. Si os puedo dar un consejo, es no tengáis prisa a ir a denunciar, tener prisa en ir al hospital. Eso sí, pues si os han hecho físicamente algo, que quede bien clarito en un informe cuáles han sido los daños físicos. Ya veremos los mentales, ¿no? Que ese es otro tema también, pero ya veremos. Que me he pasado llevo un montón de rato hablando, ¿no? Bueno, mientras no se corte, vale. Ya veremos que son muchos, pero hay que tener claro, todo esto se va a basar en indicios que puede ser la percepción de la víctima. Es decir, si tú sientes que ha sido por eso, es fácil que sea por eso. Sobre todo si eres de un grupo minoritario, o si estabas con gente de ese grupo minoritario, o lo que sea, ¿no? Expresiones y comentarios que se hacen, muy importante remarcarlo. Si a ti cuando te están agrediendo has oído puta negra lesbiana, por ejemplo, cosa que ocurrió hace poco aquí en Pamplona, que vinieron 2 chicas a denunciarlo, ¿no? Pues es fundamental, y hay que decirlo desde el principio. Es importante ver a veces la ropa y los tatuajes de la persona que agrede, porque muchas veces grupos fascistas se distinguen por la marca de la ropa, o por tipo de tatuajes, o este tipo de adornos físicos, vamos a decir, que están diciendo que esta persona forma parte de determinadas ideologías de odio, ¿no? También ver si, venían con pancartas, propaganda, es decir, cosas de estas, relaciones que pueda tener la persona sospechosa, vamos a llamarla, con otros grupos de odio, antecedentes penales que pueda tener, el lugar donde se comete, las fechas en las que se comete. Puede que no sea casualidad que hayas recibido una paliza por la calle el 27, el 28, el 29J, ¿no? Puede ser uno de los indicios de que la agresión que has sufrido ha sido inspirada en el odio, ¿no? Y todos estos pequeños detalles son pequeños detalles, pero son importantes. Son importantes, sobre todo cuando lo vivimos en primera persona o lo vive alguien cercano, tener muy en cuenta esto, que antes de ir a denunciar, tener clara la cabeza para poder decir y para poder demostrar que no ha sido simplemente una agresión al uso, vamos a decir, sino que está motivada por prejuicios discriminatorios. Y yo querría decir muchas cosas más, pero yo creo que me enrollo yo sola un montón, o no sé, porque es verdad que son ya, hola, buenas tardes, las 7:10 y esto dura media hora, pero yo aquí sigo. Lo que pasa es que me da pena que se corte de repente. Os recomiendo también, ya que esto se va a cortar, os recomiendo también, por ejemplo, la tengo aquí, perdón, que tengo un montón de papeles y me mezclo yo sola. Por ejemplo, la guía práctica de la abogacía de delitos de odio, ¿vale? Es bastante clara dentro de lo que se puede ser.
y no se hace demasiado pesada, y hay partes que son igual más jurídicas y otras son menos, pero que también de forma divulgativa yo creo que es interesante. También es interesante este manual práctico de la Universidad de Girona, ¿vale?, que se llama Trabajar con víctimas de delitos de odio anti-LGTBI, ¿vale? También está muy interesante y da pautas concretas que están muy bien. Y poco más, porque todo lo demás quizá pues sean leyes o temas concretos. Y no quiero terminar esto, antes me he referido a lo complicado que a veces es diferenciar lo que pueda ser un odio punible, perseguible, tanto administrativamente, que toda discriminación es perseguible aunque sea vía administrativa, ¿vale? En eso, por ejemplo, la ley foral 8/2017 de igualdad de las personas LGTBIQ+, en su artículo 58, en su artículo 58 tiene las infracciones, ¿vale? Y también esta ley es una ley que francamente está bastante bien redactada, y también para las personas que nos veáis desde aquí, desde Navarra, pues está muy bien también echarle un ojillo, porque bueno, muchas veces nos vemos enfrentadas a situaciones que ojalá no se dieran nunca, ¿verdad?, pero que desgraciadamente se dan, ¿no? Y esa ley también está bien verla y echarle un ojo. No sé qué más deciros, es que me lío y me pongo... He vuelto. Bueno, no sé quiénes estáis. Simplemente agradeceros muchísimo haberme aguantado mi super chapa. No sé si he sido muy clara. Para cualquier duda, escribirnos, ¿vale? Ponernos en contacto con Katalin Gorri y a través de sus redes sociales, y yo estaré encantada de explicar, aclarar cualquier tipo de duda o detalle o cuestión que os surja. Prometo que soy mejor en persona que en vídeo. Mila esker eta beste bat arte.